A ver, ustedes saben que por qué es importante el respirar, porque nos permite, ¿verdad?, poder vivir, poder botar lo que es el dióxido, ¿verdad? Y absorber el oxígeno. Entonces, para ese intercambio que ya hemos visto que se conoce como homeostasis, requiere de varios órganos. No es que de la nada se va a dar, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a requerir vías respiratorias, los pulmones y la pleura, ¿ya? Angie, pero no solamente los pulmones ayudan en eso, no, es todo un sistema. Las vías respiratorias van a iniciar con tu nariz, ¿ya? Como con tu ñanga, como por ahí escuché una vez a alguien que... O sea, cuando estudien, tratando de tomarlo así como que si fuera, no un juego, pero de la manera más posible amena. Porque si vamos a estar, yo sé, tenemos que estar con términos anatómicos, obviamente, porque son estudiantes de medicina. Pero de vez en cuando tengan así sus términos y los quieran lanzar, porque no sé, se acuerdan, listo, está, porque es para ustedes, es para su propio aprendizaje, ¿ya? Entonces inician en las fosas nasales, en tu naricita, y terminan en los bronquiolos respiratorios, que son unas cosas diminutas que ya ni siquiera ves, que tienes que ver con tu microscopio, ¿ya? Aparte de las vías respiratorias, la pleura. ¿Por qué es importante la pleura? Porque es aquella capa que va a envolver a tu pulmón. Tiene que protegerlo, ¿no? Entonces es importante. Y el pulmón, acuérdate que es el órgano vital fundamental, porque ahí es donde va a ocurrir el intercambio. Entonces necesito yo cuidarlo porque es la casa donde ahí va a comenzar la función. Entonces, las vías respiratorias se van a dividir, ¿ya? Porque son bien grandes, en extrapulmonares y en intrapulmonares. Las extrapulmonares son aquellas que están fuera del pulmón, ¿no? Extra, fuera, ¿ya? Como en las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, y llega hasta los bronquios primarios. Ahí termina. A nivel de intrapulmonar comienza. Los bronquios primarios tienen una rama que se conoce como los principales intrapulmonares. Luego les sigue bronquios secundarios o lobares, bronquios terciarios o segmentarios y por último, acuérdate, los bronquiolos. Pero los bronquiolos se van a dividir en tres todavía, en propiamente dichos, en terminales y en respiratorios. Entonces, acá está tu brother, mira, acá está tu brother, este tiene sus fosas nasales, ¿verdad? Y voy a tener que, acuérdate, toda estructura que yo estudie debo de conocer sus límites. Entonces, voy a tener, ¿qué cosa? Una zona superior y una zona inferior. Superior va a estar compuesto por el macizo medio sensorial, ¿verdad? Que está ubicado a nivel de la línea media. Y debajo de las fosas, voy a tener, ¿qué cosa? Las fosas orbitarias, acá en la zona sensorial o media, ¿ya? Y encima de la cavidad oral o de la fosa oral. Ahora, la parte lateral, porque hemos visto así, ¿no? Face to face, pero tenemos que ver esto. O sea, ¿qué parte si me cortan así por la mitad y me abren? Van a encontrar esto, ¿no? Voy a encontrar esto. Entonces, la zona de las fosas nasales, cuando yo ingreso, va a estar compuesto por cornetes y meatos. El cornete van a ser los huesitos, ya que van a estar ahí a nivel de la fosa, ahí comenzando, y se dividen en tres, en cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Y los meatos van a estar ubicados entre los cornetes, ¿ya? Y sirven para la caja de resonancia en el momento de vocalizar. Y sobre todo cuando yo pronuncie las palabras M, N, S, que son palabras nasales, que necesitas la zona nasal para poder hablarlos bien, es ahí donde el meato se va a profundizar. O sea, va a su función a cumplirla con mucho más rigurosidad. Muy bien, entonces, acuérdate que los orificios nasales son dos, ¿no? Uno por donde entra y otro por donde sale. Ahora, esto de acá, entre los cornetes y meatos, existe mucosa. ¿Por qué? Porque el aire que va a ingresar a nivel de las fosas nasales es un aire frío. La mucosa es importante porque va a calentar ya ese aire y va a pasar de manera mucho más tranquila, pacífica a la zona de la faringe y de la laringe, ¿ya? Entonces, esa mucosa en términos anatómicos se conoce como pituitaria, ¿ya? Pituitaria. Ahora,
La mucosa se divide en dos partes, en una zona superior e inferior. Ya superior va a corresponder al cornete superior, es delgada, e inferior va a comprender el cornete medio inferior y es gruesa. Luego de hablar de las fosas, ¿qué sigue? La faringe. Acuérdate, la primera fosas, luego sigue la faringe. Y la faringe, chicos, también se va a dividir en rinofaringe, en orofaringe y en faringe. La rinofaringe ya es la zona, tiene la zona de la función respiratoria. En cambio, la orofaringe y la faringe laringea ya van a tener ambas función respiratoria y digestiva. Porque este tiene conexión con la cavidad oral. ¿Ya? Esto es por una zona frontal. Estamos viendo de que cada seno faringeo va a discurrir por acá el alimento. En la rinofaringe no va a discurrir nada porque solamente pasa el aire. Pero en la orofaringe y en la faringe laringea, acuérdense que sí, porque eso tiene la función de respiratoria como digestiva. Bien, luego de la faringe, ¿qué cosa sigue? Acuérdate, fosas nasales, faringe, laringe. Esta es pregunta de examen. Les van a preguntar de dónde a dónde comienza la laringe. Desde la vértebra cervical 4 hasta la vértebra cervical 6. Desde el borde superior de la vértebra cervical 4 hasta el borde inferior de la vértebra cervical 6. Es un órgano fibromuscular cartílago. Es un cartílago fibromuscular. ¿Ya? ¿Y dónde está ubicado? En la parte anterior del cuello. Esto de acá es la laringe. Tiene cartílago y tiene músculo, por eso se conoce como fibromuscular. ¿Ya? Está compuesta de la epiglotis, que viene a ser el cartílago elástico que le tiene gran proporción de la laringe. La zona glótica, chicos, es el espacio comprendido entre las caras de las cuerdas vocales inferiores, que son las llamadas cuerdas vocales verdaderas. ¿Ya? Y mira, este cartílago también está compuesto o está al lado de otros más, como el cartílago tiroides, el aritenoides, el cricoides. ¿Ya? Esto de acá es la glotis. La glotis es importante porque cuando la glotis se cierra, ¿ya? La respiración falla. Es importante, ¿ya? La función vital de la glotis, acuérdense, es la respiración. Pero esta glotis va a tener dos partes, una zona interligamentosa y una zona intercartilaginosa. ¿Ya? La interligamentosa del ligamento es la verdadera, que está en la zona anterior. Y la cartilaginosa es la rímula, pero está en la parte posterior. Bien, acá voy a tener, ¿qué cosa? La glotis va a tener varias funciones, pero todo depende de cómo esté ubicada. Si la glotis está cerrada, ya, mira, no está cerrada, se forma una hendidura, ¿ya? Y es cuando uno ingiere los alimentos. Para que los alimentos no pasen al pulmón, la glotis se cierra, ¿ya? Cuando uno está hablando, se cierra, ¿ya? Entonces, acuérdense, en la parte de la fonación y deglución, la glotis está cerrada. Pero nosotros no estamos hablando todo el tiempo. Por eso es que cuando la glotis está en reposo es cuando hay apnea, ¿ya? En una inspiración, en una expiración, se pone el triángulo de isósceles, ¿ya? La apnea es la falta de respiración, que uno no puede respirar bien. Entonces, acá la glotis en reposo o en apnea forma de un triángulo, ¿ya? Y cuando uno inspira y expira, ¿qué pasa con la glotis? Se forma un rombo, ¿ya? Un rombo. Vamos a ver. Acá, la tráquea. Acuérdate, fosas nasales. ¿Qué cosa? Faringe, laringe. Ahora estamos viendo la tráquea. La tráquea es un órgano bastante grande, ¿ya? Está compuesto de anillos traqueales que contiene ese anillo traqueal membranas intercondriales. La tráquea va, esta es pregunta también de examen, desde la vértebra cervical C6, desde el borde inferior, hasta la vértebra torácica T4, ¿ya? El último anillo, este que está acá de color medio verdecito, se le conoce como carina.
Ya esta carina lo que va a hacer es un punto de división anatómico. Ya es un reparo anatómico importante cuando se utiliza, o se hace el procedimiento de una broncoscopía, que es meter con un tubito, ¿no? Para poder ver los bronquios. ¿Ya? Angie, ¿existe entonces una carina? No, sino que es como un punto de referencia anatómico. Un punto cuando tú dices hasta acá, hasta acá debe llegar la cosa. Eso. Ahora, el músculo traqueal por los que está compuesto los anillos, ¿ya? Son 16, acuérdense, 16 anillos traqueales. La tráquea viene a ser elástica y cada anillo está en forma invertida de U, ¿ya? De U. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, acá vamos a tener al arco bronquial, a los bronquios primarios y bronquios principales, ¿ya? ¿Qué sucede? El arco bronquial, que es esto, el bronquio primario, está dividido en dos. En un bronquio primario derecho y en un bronquio primario. El derecho, que es este de acá, está compuesto, tiene un diámetro, ¿no? Tiene longitud, igual que el izquierdo, pero el derecho va a ser un poco más ancho y va a ser más corto, ¿ya? Entonces es más anchito, más gordito y más chiquito. En cambio, el izquierdo tiene menor diámetro, o sea, es más delgado, pero es más largo. Es como decir, uno es un pata que está gordito así, que no va al gym y es chatito, y el otro es uno que es largazo, y encima de eso es fitness, ¿no? Es delgadito. Ya es el izquierdo. El derecho tiene dos zonas, tiene una zona mayor y una zona menor. ¿Ya? Entonces, si trazamos un eje en ambos, el eje del derecho va a ser oblicuo vertical. En cambio, el izquierdo, su eje va a ser horizontal. ¿Ya? ¿Cuánto mide de longitud? El derecho, como es más chiquito, va a medir de 2 a 3 centímetros. En cambio, el izquierdo, acuérdate que es el más grande, mide de 4 a 5 centímetros. Muy bien. Entonces acá vamos a tener, ¿no? A los arcos, a los anillos traqueales. La carina es el punto de división atómico para que puedan dividir ahora los bronquios, ¿no? Este bronquio, el bronquiolo, perdón, el arco bronquial derecho ya se divide en tres. En un bronquio secundario superior, en un bronquio secundario medio y en un bronquio secundario inferior. En cambio, vamos a ver el del izquierdo cómo es. El izquierdo solamente tiene dos, tiene un bronquio secundario superior y un bronquio secundario inferior. ¿Ya? Inferior. Entonces, esto de acá es importante. Vamos a ir paso por paso. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tenía tres, ¿verdad? El derecho, el derecho. El bronquio primario, perdón, el bronquio secundario superior, que es este de acá, tiene tres estructuras, la apical, la posterior y la anterior. Entonces, a este segmento vamos a llamarle APA. Apical 1, posterior 2 y anterior 3. Media disléxica. Entonces, acuérdense, el primer segmento del bronquio secundario superior es APA. 1 apical, tienen que aprenderse con los números, ¿ah? 1 apical, 2 posterior, 3 ante. Ahora, ¿qué pasa si me voy al otro? Al de acá, ¿verdad? Este que era el bronquio secundario medio. Este se conoce como el LAME. 4 lateral, 5 medial. Acuérdense, ¿ah? 4 lateral, 5 medial. Y si me voy al último, al bronquio secundario inferior, este tiene 4. El 6 se conoce como superior. Puede también llamarse dorsal o apical, ¿ya? Pero lo conocen más como superior, que es este de acá. Sin embargo, si te das cuenta, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿ya? Estos de acá están a nivel de la base. Entonces, por eso deben llamarse basales. El basal medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior. Entonces, acá voy a encontrar la mnemotecnia Sumalpo. Superior 6, 7 basal medial, 8 basal anterior, 9 basal lateral, ¿ya? Y por último el 10, el basal posterior. Me voy al otro, al izquierdo. El izquierdo solamente tenía dos, ¿verdad? El bronquio superior secundario
y el bronquio superior, secundario inferior. El superior está compuesto, todavía se divide en dos, en un tronco que es ascendente y en un tronco descendente. El ascendente está ubicado 1, 2, ápico posterior, el 3 es anterior y su tronco descendente del bronquio secundario lobar superior está compuesto por el 4, lingular, ¿qué cosa? Superior y 5, lingular inferior. Acá voy a hacer una pausa. El único tronco que tiene lingular es el izquierdo. Acuérdense eso, en la base del tronco descendente. El izquierdo es el único que tiene los lingulares, ¿ya? Y por último me voy a al B, al tronquito B, el tronquio secundario inferior. Ese tenía 4. Acuérdate, 6 siempre va a ser superior, tanto en derecho, izquierdo, 6 es superior. Pero ¿qué pasa? 7 y 8 acá se juntan, al igual que arriba, ¿no? Mira, acá se juntó 1, 2 se juntó y se llama ápico posterior. Igualito acá, 7 y 8 se van a juntar y se llama basal medial anterior, ¿ya? El 9, ¿cómo se llamaba? Basal lateral y el 10 es basal posterior. Ah, entonces otro dato más. En el derecho no hay ninguna unión de mellizos. En cambio, en el izquierdo sí. 1 y 2 se juntan, que parecen siameses, y igual 7 y 8 también se juntan. ¿Ya? Entonces, 1 y 2, acuérdate. Ápico posterior, 7 y 8, basal medial anterior. Muy bien. Vámonos, vámonos. Vamos a llegar ahora. Ya hemos visto los bronquios, ¿verdad? Ya has visto todos los bronquios. Ahora pasamos a los bronquiolos. Y acuérdate que los bronquiolos teníamos 3. Lo primero, los primeritos en entrar son los propiamente dichos. Luego le siguen los bronquiolos terminales. Y luego de los terminales le siguen los respiratorios. Y luego de los respiratorios que sigue, sale la unidad de la respiración, que es el parénquima, donde voy a tener conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos propiamente dichos. ¿Ya? ¿Qué es esto, no? Mira cómo entra. Este es el bronquiolo terminal. El bronquiolo respiratorio es el que entra a la capsulita y en esta capsulita que es el parénquima, acá que encuentro el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos, ¿no? Y acuérdate, mira, acá entran la arteria y la vena pulmonar para realizar el intercambio gaseoso. Muy bien, vamos a terminar con esto que es clínica, ¿ya? Ustedes han visto por ahí en Grey's Anatomy, no sé, Doctor House, ha habido casos donde ocurre el proceso de la traqueostomía. La traqueostomía se utiliza cuando no puedes, una persona deja de respirar, ya está inconsciente, tienes que hacer una forma de que la persona bote el CO2 y inhale el O2. Entonces, lo que se hace es abrir en la zona del segundo, entre el segundo y el tercer anillo traqueal se hace un huequito, así como ustedes están viendo ahí. Tienen que tocar bien, tienen que saber bien en dónde meter esa incisión, ¿ya? Es una incisión longitudinal y horizontal de 2 a 4 centímetros. Y acuérdate, 2 a 4, porque si tú aumentas 1 centímetro más o 1 centímetro menos, el paciente se te muere. No puede ser 5 centímetros, porque 5 centímetros ya le está sofocando la vida. Tiene que ser entre 2 a 4, acuérdate. Y si no te acuerdas, si quieres una anécdota o quieres algo que tu imagen se vea a tu cabeza, vete, creo que en en la quinta o sexta temporada, hay una chica en Grey's Anatomy, creo que se llama April, ya, no puso bien el anillo traqueal, la parte del anillo traqueal, el tubo de la traqueostomía no lo puso. Y cuando el paciente llegó a quirófano, el paciente ya estaba muerto. Y todo se fue en la culpa de ella, porque ella hizo ese procedimiento y lo hizo mal. ¿Ya? O sea, yo sé que no es meter miedo, pero por favor, cuando metan, si alguna vez les toca hacer ese procedimiento de la traqueotomía, que es muy común, que les puede pasar a cualquiera, hasta a mí, fíjense bien, ya, la longitud y la incisión, sean muy precisos. Muy bien, acá está, pues no, mira cómo está acá el anillo traqueal, ¿verdad? La ruta. Y lo que se hace es, ¿no? Acá poder ver, cuenten entre el segundo y el tercero y ahí hacen la incisión. Otro de la clínica es hacer la cricotirotomía, que es en el anillo cricoides.
ya en la parte del ligamento del cartílago cricoides. Ahí es donde voy a hacer la incisión. Abro la apertura de la membrana cricotiroidea para poder restablecer la vía aérea. Ya, esta suele también ser una opción rápida y viable en el caso de una emergencia. Pones el tubito y ventilas. Ya, en este caso, utilizas ahí los dedos para poder hacer el tacto con la membrana cricoides, sobre todo el dedo índice, como está señalando ahí. Ya habíamos hablado acerca de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar acerca de las otras entidades que también son parte del sistema respiratorio, como en este caso es pleura y pulmones. ¿Ok? Entonces, la pleura, ¿qué viene a ser? Viene a ser aquella capa que va a recubrir a los pulmones, ¿verdad? Porque los va a proteger. Pero la pleura se va a dividir en dos, en la pleura parietal y en la pleura visceral. La pleura parietal es aquella que cubre la capa interna de la pared torácica, o sea, acuérdense, está pegada a la pared torácica, a esta zona de aquí, ¿ya? Y dependiendo de su ubicación va a dividirse en varias zonas. Vamos a ver una zona superior, una zona lateral, una zona más ventral, ¿ok? Y la pleura visceral, acuérdense, visceral viene de la palabra víscera, ¿verdad? Y víscera significa órgano. Es aquella que va a estar pegada al pulmón, ¿ok? Va a estar adherida, pegada al pulmón y va a recubrir todo el pulmón, exceptuando por el hilio pulmonar que se encuentra en este punto, ¿ok? Muy bien. Entonces, comencemos con la primera pleura. ¿Cómo se llamaba? La pleura parietal. La pleura parietal, chicos, está dividido en 4 partes. Tengo una zona que es la zona de arriba que se conoce como la pleura parietal apical o también llamada vértice. Luego voy a tener una que está pegada a la zona de las costillas, de los músculos intracostales, ¿verdad? Esta es la pleura parietal costal, esto de verde. ¿Ok? Y luego voy a tener otra pleura que va a estar pegada a la zona del ilio pulmonar. Esta pleura se conoce como la zona o la pared pleural mediastínica, ¿ya? Y por último tengo aquella pleura que va a estar pegada al diafragma. Por ende su nombre se va a llamar pleura parietal diafragmática, ¿no? Que se encuentra en esta zona de acá. Entonces, algunos datos que debo de saber a nivel del diafragma, como acuérdense que el diafragma es un órgano importante, al igual que el pulmón, para poder hacer la respiración, ¿verdad? La fascia que va a existir en este nivel es delgada, se conoce como la fascia endotorácica. A nivel apical, el vértice va a pasar a nivel de la primera costilla, ya va a ser un orificio superior a nivel del tórax, a ese nivel se va a llamar el vértice, ¿ya? Y el ilio pulmonar, esto que estamos viendo acá, que es como un huequito, ¿verdad? Por ahí va a pasar elementos que son respectivamente netos del pulmón, ¿ok? Como venas, arterias, ¿ya? Que lo vamos a ver. Bien, vámonos entonces a la otra pleura, la pleura visceral. Acuérdate que cuando escuches la palabra víscera, estoy hablando del órgano, ¿no? Entonces es aquella pleura que va a estar pegada al órgano, que en este caso es el pulmón. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Esto de acá es un pedículo, ¿no? El pedículo o el hilio pulmonar. Y mira, dentro de este pedículo hay como una capita, ¿verdad? Delgadita. Esa capita se conoce como ligamento triangular, ¿ok? ¿Qué más? Hay que saber que las pleuras, ¿no? Que son la pleura parietal apical, la pleura costal, la pleura diafragmática, la pleura mediastínica, van a estar en relación con nervios. ¿Y qué nervios van a estar en estas zonas? Mucho cuidado, mucha atención. Los nervios que van a estar por el lado de las costillas, o sea, en la pleura parietal costal, son los llamados nervios intercostales. Los nervios que van a estar para el lado de la pleura parietal mediastínica, o sea, más medial en este lado de aquí, ¿verdad? Con el color naranja, van a ser nervios de la periferia, ¿ok? Y también llamados nervios frénicos. Los frénicos van a estar acá. Y luego voy a tener esta zona de adentro del pulmón. Ahí va a estar inervado por el sistema vegetativo. Angie, y con respecto a la irrigación, o sea, las arterias, voy a tener que, tanto para el lado de las costillas van a estar las arterias intercostales posteriores, voy a tener la arteria mediastínica por esta zona de acá, la arteria torácica medial y las arterias bronquiales, ¿ok? Bien, entonces,
Otro punto importante de tocar es entre la pleura parietal y entre la pleura, perdón, la parietal, que es la rojita, y la pleura visceral, que es esta de acá de color azulito, ya existe un espacio. Y ese espacio se conoce como cavidad pleural, ¿ok? Es ese espacio que se crea entre la pleura parietal, que es esta de acá roja, y la pleura visceral. ¿Y qué permite? Que no haya una fricción, que ambas pleuras se puedan deslizar, que no haya ningún tipo de altercado, ¿ok? Es como que les da espacio. Y esta cavidad pleural está llena de un líquido, que es el líquido pleural. ¿Ok? Acuérdense, se pregunta de examen. La cavidad pleural, dentro encuentro el líquido pleural. Muy bien, entonces ahora vamos a poder hablar de la clínica, ¿no? Porque eso te importa, te gusta saber. ¿Qué pasa cuando estas dos capas, o sea, en la cavidad pleural, ocurre problemas? Vamos a ver, por ejemplo, el neumotórax es cuando en la cavidad pleural, ¿no? Ese espacio que existe entre la pleura parietal y entre la pleura visceral, se llena de aire, hay una presión negativa mediante el pulmón, mira, lo está achicando, ¿verdad? Porque hay más aire, que es una presión positiva, ¿no? Entonces, negativo con positivo, acá hay un contraste que lo que está haciendo es comprimiendo el pulmón, ¿verdad? Entonces, esa presión, ¿qué es lo por qué se causa? ¿Por qué hay aire acá? ¿Por qué ocurre esto? Puede haber por una herida penetrante a nivel de la pleura parietal, o sea, puede haber que alguien de repente ha acuchillado a alguien a nivel de la espalda y ese cuchillo penetró la pleura parietal. Puede también haber una rotura de pulmón por una lesión pulmonar. Puede ser que en el pulmón haya habido una fístula broncopulmonar y eso va a ocasionar un colapso del aire, ¿no? ¿Qué más? Las fracturas de costillas. Acuérdate que la pared costal está acá al costadito, ¿no? Cuando una costilla se fractura, se quiebra, puede empujar hasta la pleura parietal y esa pleura parietal se puede dañar, se puede lastimar, causando que el aire se llene. ¿Ok? Estas son las causas que debes de tener en cuenta porque se da un neumotórax. Acuérdate que neumo es aire, entonces hay aire dentro de la cavidad pleural. ¿Qué pasa si ahora yo te hablo de hemotórax? Hemo, acuérdate que es sangre, ¿no? Entonces, en la cavidad pleural va a haber, ¿qué cosa? Sangre. ¿Y por qué se produce? A menudo se produce por la lesión de un vaso intercostal que se rompe, ya es un vaso torácico interno, que por una laceración del pulmón también se puede romper y lo que ocurre es que todo esto se llene de sangre. Vamos a hablar con otros más. Hidro es agua. Cuando en la cavidad pleural, ¿qué ocurre? Hay agua, ¿no? Puede ser consecuencia de un derrame pleural o de tuberculosis, ¿ya? Y el piotórax, pio es pus, ¿ya? Sobre todo eso se da por una infección, es la acumulación de pus en el espacio pleural. Mira, este amarillito es el pus. ¿Y qué se hace, Angie, cuando ocurre esos problemas? La clínica nos manda a poder hacer el procedimiento que es la toracocentesis. ¿Y qué es la toracocentesis? Es un procedimiento que se da con agujas finitas, ya a nivel de la espalda, ya. Lo que se hace es entre las vértebras torácica, la número 12, perdón, la número 8 y la 9, ¿ya? Entre estos espacios intercostales, ¿no? Entre las costillitas, ¿ya? Perdón, yo dije vértebras, no sé por qué. Entre las costillas, una aguja se mete así de finita, ¿ya? Y lo que se hace es quitar o tratar de sacar de la zona donde has visto que en el pulmón hay como que aire, agua, pus, sangre, retirar, ¿no? Está como que extrayendo. ¿Ya? Entonces, este procedimiento se hace con cuidado. Mira, si te das cuenta, la aguja está por encima del arco costal. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco de repente en una zona que no es, puedo dañar ¿qué cosa? ¿Qué está acá? Acá tengo arterias y nervios, ¿verdad? Si yo de repente coloco muy cerquita a mi arco costal, puedo yo ahí tocar un nervio y un vaso, ¿verdad? Y puedo complicar esa situación, ¿ya? Y después de la expiración profunda, ya que se le hace a eso, es sobre todo para poder evitar que haya un colapso. Ya se da a nivel del borde inferior del pulmón.
Entonces, la toracocentesis se hace, uno, para drenar el pus, que ustedes han visto, o sea, el piotórax, drenar sangre, el hemotórax, y también para sacar muestras del líquido pleural. ¿Ok? Esos son los 3 procedimientos que se realiza la toracocentesis. Muy bien, entonces ya vimos pleura, vámonos al último, al pulmón, ¿verdad? El pulmón se va a dividir en dos, en la unidad estructural y la unidad anatomofuncional. Y acá quiero que ustedes tengan en cuenta esto, la diferencia. Cuando yo hablo de unidad estructural, estoy hablando de cómo está construido mi pulmón, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a hablar del broncolo respiratorio, que esa es la unidad estructural. Y este bronquiolo respiratorio, acuérdense que está compuesto del vestíbulo, de conductos alveolares, y estos conductos alveolares están compuestos de sacos alveolares, de atrios, de alveolos pulmonares y de poros alveolares. En cambio, cuando les pregunten la unidad anatofuncional, están preguntando la ubicación, anato, y la función. Entonces, su unidad anatómica funcional es el lobulillo pulmonar. ¿Ya? Acuérdense de eso. Una cosa es que le pregunten unidad estructural, que son todos estos de aquí, y otra cosa es que le pregunten unidad anatofuncional. Muy bien, entonces mira, acá tengo a mi pulmón, ¿verdad? Obviamente que el pulmón en nuestro cuerpo se ve rosadito, ¿verdad? Por el aire, el continuo intercambio del aire. Pero acá este pulmón ya está secado, está disecado, ¿verdad? Entonces por eso está este color medio de color marroncito. Ya no se asusten, no piensen que su pulmón es así, a menos que seas un fumador crónico o pues que estés dañando mucho tu pulmón, ¿no? Entonces, el pulmón, chicos, se va a dividir en dos lados. Va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior voy a poder ver una zona llamada la cúpula, una zona llamada el lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y en la cara posterior voy a también ver en la parte del diafragma, esta es la zona diafragmática. Voy a ver acá la zona del pedículo, ya, o el ilio, ya, y voy a ver, pues, la cara de las zonas del contraste, ¿ok? Bien, el pulmón, así como también tiene cara, tiene lóbulos, va a tener bordes, o sea, un borde anterior, este es por la cara anterior, ¿no? Un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Acá será al revés, acá será un borde anterior, esto de aquí será un borde posterior y esto de acá abajo será un borde inferior. Muy bien, hablemos del pulmón derecho, solo del pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, acuérdate, lóbulo superior, medio y lóbulo inferior. Y entre cada lóbulo, por ejemplo, entre el lóbulo superior y el lóbulo medio existe una cisura, que se llama la cisura horizontal. Y entre el lóbulo medio y entre el lóbulo inferior existe otra cisura, que es la cisura oblicua. ¿Ok? El peso de este pulmón aproximadamente es de 500 a 600 gramos, ¿ya? Lo cual corresponde el 55% de la función respiratoria. La morfología, mira cómo tiene su estructura, parece una pirámide triangular. Ahora, como yo veo, acá estoy viendo las cisuras, ¿verdad? Acuérdate que tiene una horizontal, una oblicua, que la estoy viendo por la cara anterior. También la horizontal la puedo ver por la parte media, ¿verdad? Y la oblicua también. Pero así como tiene cisuras, ya voy a también ver caras. Y en este caso la cara costal es aquella que está en esta zona de por aquí, donde están viendo mi puntero. ¿Por qué? Porque es aquella que se da al costado de las costillas, ¿no? De los arcos costales. Muy bien, vamos ahora con el pulmón derecho, pero en la cara diafragmática, ¿no? En la otra parte. Entonces, acuérdense que en esta zona, cuando el pulmón está volteado, ¿no? ¿Qué encuentro? El ilio pulmonar, ¿ya? Y aparte acá en la cara diafragmática, ¿no? Y en las otras zonas voy a ver que se van a relacionar con otros órganos, como por ejemplo el lóbulo derecho del hígado. Cuando hablo de la cara medial o mediastínica, es importante porque en esta zona que encuentro el ilio pulmonar, ¿no? Que por ahí va a entrar el pedículo pulmonar. Muy bien, ¿y el pedículo pulmonar de qué está compuesto? Esta también es pregunta de examen. Tengo al bronquio primario derecho, ya este de acá, este grandote, el número 1. Tengo a la rama derecha
de la arteria pulmonar, tengo a la vena pulmonar superior derecha, mira más abajito tengo a la vena pulmonar inferior derecha, tengo qué cosa, mira acá tengo un van, venas y arterias bronquiales, y este nervio también es bronquial, ¿no? O sea, vena, arteria y nervio bronquial, porque son al costado acá del bronquio primario derecho. Y luego tengo por acá nervios, y este de aquí, ¿cuál es? Es el linfático, ¿no? Y nervios pulmonares que se encuentran debajo. ¿Ok? Entonces esto tienes que acordarte porque te pueden preguntar, ¿el bronquio primario derecho cómo se encuentra? Bueno, anatómicamente está cabalgando por el callado de la vena ácido mayor. Y esto tienes que aprenderte. La rama derecha pulmonar, que es esta de acá, ¿verdad? Esta de aquí, está como, mira, está delante del bronquio primario derecho. ¿Qué más? Está acá, la vena pulmonar superior derecha, está delante de ¿quién? Del bronquio, ¿no? Delante y debajo del bronquio. La vena pulmonar superior, inferior derecha, esta está debajo del bronquio, ¿ya? Toda la mayoría de estos vasitos va a estar en relación al bronquio, ¿ya? Vamos ahora a ver el otro lado. Voy a ver ahora las relaciones. Una cosa es el pedículo y ahora son las relaciones. ¿Qué encuentro por aquí? Voy a encontrar a la arteria subclavia, que va a estar, mira, tiene acá como que un huequito, ¿no? Para que por ahí ingrese. ¿Qué más? Voy a encontrar al tronco venoso brachiocefálico, por aquí. Voy a encontrar la tráquea, mira, acá se va a acentuar. Al esófago, acuérdate que siempre el esófago va a estar detrás de la tráquea. Siempre, siempre. ¿Qué más? Esto de acá, ¿qué cosa es? Este es la vena cava superior que va a estar acá saliendo, ¿no? Del corazón. Y esta que está acá, que parece como un bastoncito, el número E, ese es el callado de la vena ácidos, ¿ya? Ese callado siempre va a estar por encima de qué cosa, del pedículo pulmonar, está encima. Luego por acá tengo también cómo baja el esófago, mira, acá está la tráquea, esófago, y el esófago comienza acá y termina por acá, ¿ya? Esto de aquí es la impresión cardíaca, ¿ya? ¿Qué más? Y esto de por acá, perdón, esta es la impresión cardíaca, el corazón va a estar acá. Y esto de acá es cómo termina la vena cava inferior, ¿ok? Vamos ahora con los segmentos broncopulmonares. Esto sí te acuerdas, porque la vez pasada hicimos la parte de los bronquios, ¿no? Y bronquiolos, y llegamos a ver los segmentos. Igual te lo hago repasada. Entonces, en el pulmón derecho, ¿cómo tengo? Tengo el lóbulo superior, que está compuesto de 1 apical, 2 posterior y 3 anterior. ¿Qué más? El lóbulo medio, aquí, ¿verdad? El lóbulo medio está compuesto de 4 lateral y 5 medial. Y el lóbulo inferior, 6, acuérdate, superior, o también puede ser llamar apical dorsal. ¿Qué cosa? 7 era basal medial, 8 era basal anterior, 9 era basal lateral y 10 es basal posterior. ¿Ok? Vámonos ahora con el pulmón izquierdo. A ver, mira, este pesa un poquito menos que el derecho, pesa de 480 a 500 gramos, lo cual va a corresponder el 45% de la función respiratoria. Igual tiene una pirámide triangular. En su cara costal se ven impresiones de cosa, de los arcos costales. Y acá ya no voy a tener una cisura horizontal y oblicua, solamente voy a tener un oblicuo. Y la oblicua va a dividir el lóbulo superior del lóbulo inferior. Solamente en el izquierdo, acuérdate que hay 2 lóbulos. En cambio, en el derecho había 3, ¿no? Había un lóbulo medio. Bueno, ¿qué más? A ver, para la cara basalo-diafragmática, ¿qué encuentro? ¿Qué hay ahí? Se va a relacionar con el lóbulo izquierdo del hígado, con la tuberosidad mayor del hígado, con glándulas suprarrenales y con el riñón izquierdo. ¿Ya? Vamos ahora a ver el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar del pulmón izquierdo es casi lo mismo, solamente tienes que guiarte de su ubicación, ¿ok? Entonces, bronquio primario izquierdo, porque estamos hablando de rama izquierda de la arteria pulmonar, ¿ok? Vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, ¿verdad? Acá tengo el van, acuérdate, el van está compuesto de vena, arteria y nervio bronquial, los linfáticos y nervios pulmonares, ¿correcto? Entonces, solamente acordarme ahora, si es el izquierdo, cómo va el orden. Por ejemplo, el bronquio primario izquierdo está cabalgado por la arteria de la rama izquierda de la arteria pulmonar. ¿Cómo está la vena pulmonar superior derecha? Perdón, izquierda.
esto ya estoy hablando de cosas que no son. Esta se encuentra como por detrás y arriba de ¿quién? Del bronquiolo primario izquierdo. ¿Ok? La vena pulmonar inferior izquierda, esa que se encuentra por debajo del bronquiolo, ¿no? Por detrás del bronquiolo. Y los linfáticos que están aquí se encuentran por debajo del bronquiolo. ¿Ok? Vámonos ahora con las impresiones. O sea que cada pulmón allí tiene su impresión, sí. Acá voy a ver, por ejemplo, que comienzo con ¿qué? Con la primera costilla. Luego vengo al tronco venoso iluminado. Eso no lo había visto en la parte del pulmón derecho. Luego voy a tener acá la arteria subclavia izquierda. La tráquea y el esófago, sí, yo sé que sí van juntos, ¿no? Tráquea, esófago, la tráquea va primero y el esófago va detrás. El callado de la aorta. Ojo, ojo, eso tampoco no lo habíamos visto. Ayer el callado de la vena de miasios. ¿Ok? ¿Qué más? La aorta descendente torácica. O sea, las aortas no estoy viendo en la cara medial del pulmón izquierdo. ¿Ok? La impresión cardíaca sí lo veo en ambos. Lo veo tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo. Y el esófago, esto al final también. ¿Ok? Acuérdate que acá en el izquierdo tengo la cisura oblicua. Segmentos. Acuérdate que el izquierdo solamente tiene dos lóbulos, superior e inferior. Comencemos con el superior. Acuérdate que en el izquierdo también existe ese junte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay los llamados siameses, mellizos, gemelos que nacen juntitos, como por ejemplo en el lóbulo superior el 1 y el 2, y en el lóbulo inferior 7 y 8 se juntan. ¿Ok? Entonces comencemos. 1, 2 es apical posterior. 3 es anterior. Acuérdate que en el izquierdo existen los llamados lingulares, que son como lengüitas del pulmón. Entonces existe acá 4, lingular superior, 5, lingular inferior. Me voy ahora al otro segmento, al lóbulo inferior. Comienzo con el 6, 6 superior. 7 y 8, acuérdate que son gemelos, mellizos, siameses, o sea, basal, mediana, anterior, ¿ok? El 9 es basal lateral y el 10 es basal posterior. Vámonos ahora con la irrigación pulmonar. Entonces, la irrigación pulmonar está compuesta por ¿qué? No solamente por arterias, que yo veo que son arterias pulmonares, sino también estas arterias pulmonares, ¿de dónde provienen? De la zona del corazón, ¿verdad? Entonces, comienzo. Por ejemplo, voy a comenzar con la arteria pulmonar que se origina ¿dónde? En el ventrículo derecho, ¿no? Y tiene un recorrido aproximadamente de 5 centímetros de longitud. Luego, esta arteria pulmonar se va a dividir en dos, en la rama derecha y en la rama izquierda, ¿verdad? La rama derecha, esta de aquí, va a tener dos, se va a volver a dividir cuando ya llega y entra el pulmón. ¿En quién? En rama derecha superior y en la rama derecha inferior. Igualito hace la rama izquierda. La rama izquierda del pulmón también se subdivide en lobular superior y lobular inferior, ¿verdad? Ahora, acordémonos algo, la rama derecha va por detrás de la arteria aorta, ¿ya? Y también por detrás de la vena cava superior. Pero esta vena va por delante del bronquio primario derecho. Ya, mira, acá está atrás está el bronquio y acá está la vena. Pero ¿quién le gana? Le gana la aorta y la vena cava, ¿ok? Una vez ingresa al pulmón, acuérdate que se divide en dos. Esta rama derecha siempre va a tener mayor longitud y mayor calibre. En cambio, la rama izquierda va a pasar por delante de la aorta y va a tener menor longitud y menor. Bien, entonces las venas pulmonares, una vez en el pulmón, se van a subdividir, ¿no? Acuérdate, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha. Al otro lado también, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda. Muy bien. Y la irrigación nutricia, ¿cómo es, Angie? Existen vasos que son los llamados vasos bronquiales que van al costadito de ¿quién? Del bronquio, ¿no? En este caso voy a tener dos, la bronquial derecha y las bronquiales izquierdas, que se originan también desde la zona intercostal posterior, ¿ok? Y llegan directamente a la aorta. Acá está. La irrigación nutricia con las venas es también parecida. Tengo una vena bronquial derecha que va a desembocar en la vena ácidos, que es esta de acá, y tengo una vena bronquial izquierda que desemboca en esta otra que es la vena ácidos.
Los linfáticos, acuérdense que quienes ayudan en el drenaje de la sangre, ¿quiénes son? Mis queridos y estimados linfáticos, ¿no? Tengo linfáticos superficiales, tengo que están por aquí, ¿verdad? Al comienzo de la tráquea, luego voy a tener linfáticos un poco más profundos, mira que llegan al pulmón, y luego tengo aquellos que se encuentran en el tronco, ¿no? En los broncos, perdón, en los bronquios, o sea, los linfáticos broncopulmonares. Muy bien, vamos a terminar con el proceso de la hematosis. ¿Ya? Hematosis. Es el intercambio gaseoso a nivel de la membrana del alveolo capilar. Al nacer tenemos alrededor de 200 millones de alveolos y en la adultez esto incrementa. Vamos a tener unos 300 millones de alveolos que nos ayudan con el intercambio de gases, ¿no? O2 y CO2.